Welcome, welcome. Qué bueno que están de regreso. Me da muchísimo gusto recibirlos por acá. Déjenme tomo aire. Les tengo que platicar que ya había empezado a grabar el intro de este video, pero se escuchó un portazo y me saqué de pedo. Resulta que mi esposo está en la casa. Yo pensé que estaba sola. Déjenme tomarle un traguito a mi té. Los invito si tienen algo por ahí calientito que les reconforte. Y antes de empezar, tengo que hacer una aclaración. Quiero pedirle a la gente que llegue a ver este video, si les dan miedo los demonios, por favor, este no es el video para ustedes. No es broma y tampoco es por hacer el tema alarmista. Simplemente si les da miedo, vamos a hablar de un caso real. Entonces, please, este no es el video para ustedes. Los veo en el siguiente, no pasa nada. Tan amigos como siempre. Escogí una muy mala hora para grabar porque ya es tardezón y la verdad es que no quisiera yo atraer cosas tan negativas vibracionalmente a mi espacio, pero bueno, antes de empezar les voy a pedir nada más que recordemos apoderarnos, de nuestro espacio. Nosotros somos dueños de nuestro espacio, de nuestra energía y depende de nosotros si le damos acceso o no a nuestra energía ciertas cosas. Entonces, por favor, recordemos, nadie ni nada puede tocarnos, nadie ni nada puede hacernos daño, nadie ni nada puede acercarse a nuestra energía si nosotros no lo permitimos. Entonces, por favor, decretemos de una vez. Yo aquí en la distancia voy a pedir por ustedes. Bien, estamos listos. Ahora, voy a leerles una definición literalmente de Wikipedia, discúlpenme, pero bueno, era como lo más sencillo. La perspectiva de esta definición, según mi opinión, tiene una perspectiva un poco más como judeocristiana, ¿ok? Y como estamos como yo estoy en Occidente, esta es como la mentalidad, digamos, ¿no? De la gran mayoría. No digo que todos crean en lo mismo, ni que sea la única verdad, simplemente es como en su mayoría. Entonces, según Wikipedia, una persona es víctima de una posesión demoníaca, o está endemoniada, o simplemente está poseída, cuando un espíritu maligno tomaría el control de su cuerpo. Este trastorno de comportamiento que se atribuye al apoderamiento del espíritu por uno o más demonios, desde el punto médico se considera un trastorno disociativo de la histeria y se le denomina endemoniaría o demoniomanía. Ok, esta es la definición. Ahora, no todas las culturas necesariamente tienen demonios, pero tienen seres que son parecidos. Y para seguir en la línea que les digo judeocristiana, ahora quiero aclarar, no necesariamente es esta mi creencia, simplemente es de la que hay más información en el lado del mundo en el que yo me encuentro, ¿ok? Busqué rápidamente en un portal web cuáles son las fases de posesión. La primera es la manifestación. En esta etapa, una persona sin ningún tipo de intención invita a la entidad a entrar en su cuerpo. La entidad se siente atraída por el individuo de mente más débil o de baja autoestima. También existen casos en que la entidad accede a su víctima sin permiso alguno. Esto es importante. Ahora, la etapa número 2, infestación. En este nivel, el demonio empezará a utilizar su víctima en lo que puede parecer típicos signos demoníacos inteligentes. La entidad puede presentarse como el espíritu de un ser querido o incluso de un ángel. Se gana la confianza de su víctima, por lo que la entidad puede influir en la persona y finalmente tomar el control total. Algunos signos de infestación demoníaca incluyen sombras o figuras extrañas que se mueven sin ninguna explicación, sonidos de pisadas o incluso líquidos que se filtran a través del suelo o las paredes. Ahora, no quiero que se espanten. Seguramente alguien dirá, pero yo he visto sombras, y todos hemos visto sombras. No están poseídos, puede ser otra cosa, chill,
¿ok? Tranquilos. Ahora, 3. Opresión. Cuando un individuo está bajo la opresión demoníaca, la entidad comienza a afectar a la persona psicológicamente, físicamente y emocionalmente. El objetivo es hacer que la víctima renuncie a la lucha o a la voluntad de vivir. Y sobre todo, a su alma, pudiendo conseguirla mediante el suicidio. Signos de posesión. Bueno, los voy a mencionar, aunque no quisiera, pero bueno. Evidencias de automutilación. La víctima maldice cuando no es parte normal de su carácter. Aversiones repentinos a lugares y objetos religiosos. Pérdidas largas de lapsos de tiempo. La víctima puede llegar a ser amenazante, abusiva o violenta sin motivo aparente. Padecer pesadillas o fuertes terrores nocturnos. Hablar en lenguas. Parecer catatónico. Cambia su tono natural de ojos a uno completamente negro. Digo, eso suena a película y yo nunca he visto una posesión, entonces no les puedo decir si eso de los ojos sea cierto. Lo que sí es que los ojos de estas personas se ven distintas. Tal vez hablemos más adelante de eso. Bueno, tiene más cosas, pero ya suena más a Hollywood que nada. Ahora sí, a lo que nos compete a nosotros. Tuve la fortuna de hablar con una persona que vivió esta experiencia en carne propia. Por eso les digo que si les da miedo, la forma en la que la persona lo cuenta no es tan terrorífica, gracias a quien ustedes quieran creer, pero de todas formas, pues la historia no es menos impactante por esto. No voy a poner video de esta persona para respetar su anonimato. Les pido muchísimo respeto. Yo sé que todos tenemos creencias diferentes, pero creo que el respeto es algo universal. Entonces vamos directo con su historia porque ya no quiero alargarlo más. Y no sé si al final quiera yo concluir o su historia lo diga todo. Ya veremos. Hola, oye, antes que nada te quiero agradecer muchísimo por estar aquí el día de hoy conmigo. Gracias por tener la confianza de compartirme tu historia. Me parece muy interesante. Sobre todo, creo que es algo que puede ayudarle a muchas personas que podrían verse en esta situación y ni siquiera estar conscientes de qué les está pasando. Entonces, mil gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes? Bien, me siento muy bien. Okay. Muchas gracias a ti también por el espacio. Pues sabes que aquí estamos para ayudar si es posible y pues también para contar esto que puede ser más normal de lo que aparenta. Sí, desgraciadamente sí, creo que es muy frecuente. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que nos está pasando o que le está pasando a alguien que es muy cercano a nosotros o que nos pudiera pasar en un futuro, ¿no? Me parece una historia muy escabrosa para cualquiera que llegue a ver este video. Esta es su advertencia final. Si no les gustan, pues digamos, las historias de miedo reales, esta es su señal para abandonar este video, porque todo lo que vamos a hablar el día de hoy es real. Obviamente no vamos a dar nombres, no vamos a hablar de lugares para protección de la persona que nos está acompañando. Y quisiera preguntarte, ¿en qué año comienza tu historia y cómo es que comienza tu historia? ¿Cuáles son los primeros indicios que te hacen a ti darte cuenta de que algo tal vez no está tan bien? Ok, bueno, mi historia comienza a los 8 años. Ya estando más grande y más consciente, me di cuenta que las cosas que sucedían a esa edad de mi vida no eran cosas normales ni eran cosas que le sucediera a otras personas. Pero la realidad es que comienza a los 8 años. Recuerdo que en esos momentos yo, siempre fui una persona muy solitaria,
desde muy pequeña. Siempre tuve muchos amigos imaginarios con los que hablaba todo el tiempo. Desde muy pequeña tenía muchos amigos imaginarios, muchos. Pero, pregunta, dime. ¿tú crees hoy, con los conocimientos que tienes el día de hoy como adulto, crees que hayan sido amigos imaginarios? No, definitivamente no creo que hayan sido amigos imaginarios. Ok. Cuando estamos pequeños, y estoy hablando de, eso sería 5 o 6 años más o menos Okay. Desde esa época tengo recuerdos, estaba como en segundo de primaria, primero, segundo de primaria. Sé que no eran amigos imaginarios ahora en la actualidad porque tenían nombres, tenían ocupaciones, tenían todo, o sea, tenían muchos detalles que en estos momentos ya no recuerdo, pero yo sé que hasta los anotaba en una libretita, como que los nombres de todos mis amigos, y fueron cambiando, como que se agregaban más, como que por mucho tiempo. Creo que dejé de tener amigos imaginarios, entre comillas, que sabemos que no son imaginarios, como a los 13 o 14 años, más o menos. Wow, esa es una edad muy avanzada para amigos imaginarios. Normalmente cuando los niños los tienen son niños muy chiquitos, ¿no? Pero no tanto, ya como secundaria ya no es tan frecuente. Y Sí. platícame algo, ¿alguien sabía? ¿Tú le hablabas, por ejemplo, a tu familia o a... Digo, sé que dices que eras una persona muy solitaria, pero tal vez tenías un amigo al que sí le confiaste, o algún primo, un vecino, algo que le dijeras, pues son mis amigos imaginarios, se llaman Pepito, Chuchito y tal, No. ¿o era algo solo tuyo? Era solo mío, porque verdaderamente era muy solitaria. De niña me cuidaron mis abuelitos. Okay. Era la única nieta, entonces estaba sola en su casa todo el tiempo. Y pues mi familia siempre va a comentar de mí que yo era una niña muy tranquila, que jugaba sola todo el tiempo. O sea, eso es lo que van a mencionar, ¿no? Sola. Sí, claro, sola. Pero esos amigos imaginarios, digamos que de los 5 hasta más o menos los 8 que empiezo a tener cuestiones un poco más angustiantes, aparentemente eran, pues, no me querían hacer daño, vamos a decirlo así. Ok. ¿A qué te refieres con angustiante? A los 8 años estaba para eso, bueno, empezaban las cuestiones del internet. Okay. Y estaba en la pantalla de mi computadora jugando algo, probablemente. Estaba jugando algo y me acuerdo, y creo que es algo que nunca se me va a olvidar, que en la pantalla en negro vi una figura de una persona reflejada en la pantalla. Ok, reflejada, o sea, no estaba adentro de la computadora, sino era estaba dentro, reflejo. estaba reflejada, exactamente, porque la pantalla estaba a punto de apagarse, o sea, ya me iba a ir a dormir y se estaba apagando y vi algo reflejado. Esa imagen no puedo describirla, era una figura nada más, o sea, sí, no tenía forma humana, sino era una figura. Wow, ok. Me dio muchísimo miedo. O sea, claro. Me dio muchísimo miedo, que recuerdo que esa noche no pude dormir. Ya estaba grande y me fui a acostar al cuarto de mis papás a dormir, y mientras yo trataba de dormir, escuchaba voces. Estaba escuchando que me susurraban en los 2 oídos, pero de una manera en la que era fuerte. O sea, no podías ignorar lo que estaban diciendo. La verdad no sé qué estaban diciendo, pero lo que sea me daba mucho miedo. No podía, o sea, ¿lo distinguiste como voz, por ejemplo, si te dijera voz masculina o femenina, o era un ruido distinto? eran ruidos como en tonos muy bajos. O sea, la voz eran como tonos graves. No se distinguía lo que decían. No, yo no distinguía lo que decían. Podía ser
que estuvieran hablando o sea, digo, con el conocimiento actual, podría pensar que estaban hablando en algún idioma que yo no entendía. Porque hablaban, eran palabras, solo que Okay. no entendía. No eran sonidos. No eran sonidos, eran palabras. Qué experiencia tan fuerte para una niña tan chica, ¿no? Sí. Ok. En ese momento empezaron, digo, los niños a temprana edad tienen terrores nocturnos. Hay una etapa en la que tienen terrores nocturnos, pero yo ya estaba muy grande para esas cosas y me pasaba, o sea, a esa edad más o menos me sucedía. ¿Le platicaste a tu familia de esta figura que viste o de lo que escuchabas esa noche? Y mi otra pregunta es, ¿estas voces que escuchaste fue solamente esa noche o fue algo que se repitió? No, después de esa noche, como estaba justo en esa etapa creo que estaba en primero, segundo, tercero de primaria, o sea, no recuerdo muy bien, creo que entre segundo y tercero de primaria. Creo que las dos fueron, o yo las fui como que tratando de apagar como que en mí misma, pero recuerdo que en la escuela veía, en un área en particular en la escuela veía siempre a alguien, o sea, yo pasaba y siempre me daba como mucho miedo porque en la escuela veía de que algo ahí, ¿no? Como que es raro porque no tenía cara, o sea, era como si fuera una sombra, una silueta sin rostro, como negro, pero a la vez tenía como ropa, como no sé, o sea, es que es raro, es muy raro de explicar, ¿no? No O sea, te preocupes. tenía dimensiones, no se veía como la sombra que es en dos dimensiones, Claro, sino como plano. Sí, sí. se Sí, sí, notaba que creo que tenía entiendo. dimensiones. Ajá, pero no tenía ninguna forma. Y yo como la veía, en la escuela yo la veía. Oye, ¿y Pasaba, qué altura tenían? ¿Eran como de la altura de un adulto o de un niño? no, era grande, o sea, yo pues una niña pequeña, sí, era grande. Probablemente pues era una figura, no te voy a decir de cuántos metros, pero sí No, bueno. era grande, no era ningún niño. De hecho, Ok. mis amigos imaginarios no eran niños. Bueno, pues si tenían ocupaciones, no creo que hayan sido niños. Sí, no eran niños, o sea, nunca fueron niños. Eso fue como a esa edad, 8 o 9 años. Después de esa edad, no tengo otro recuerdo de sucesos, o sea, como que a los 8 9 hasta tercero de primaria más o menos, fue que yo tenía como que miedo de las noches, no podía dormir, me daban ataques de pánico, me despertaba en las madrugadas y le lloraba a mi mamá, es que no puedo dormir, siento que la cabeza está muy grande, siento mis brazos muy grandes, siento que como que sí le lloraba a mi mamá, o sea, yo le despertaba a mi mamá y le lloraba, es que no puedo dormir. Y mi mamá en ese entonces solo me decía, vamos a orar. No tengo una religión y nunca hemos tenido religión, pero yo creo que, pues, algo tan inexplicable, mi mamá solo me decía, vamos a pedir que nos ayuden para que tú puedas dormir y te sientas más calmada y como ese tipo de cosas, ¿no? Obviamente lo hacía y podía conciliar el sueño, pero fueron años, probablemente como ya en cuarto de primaria, ya vamos hablando de cuántos años tenía, no sé, 11, 10, 11. 10. Ajá. Ya no, como que esos terrores desaparecieron, pero como estás en esa etapa de adolescencia, como que ya empiezas a entrar en la adolescencia, fue distinto, o sea, como que ya no me tenía miedos distintos. Ya sabes, el miedo que parece ser normal en un adolescente de las inseguridades personales, ¿no? De cómo te ven los otros, de todo. Pero siempre fui una persona en la primaria, con una o dos amigos cuando mucho, ¿no? O sea, como que yo no hablaba, nunca hablaba mucho de nada, ¿no? Después de eso, pues si yo vamos a decir así que siguió la vida, uno se acostumbra, ¿no?
Pasó, ya estando en la adolescencia, ya sabes, el miedo, el sentirte triste, el sentirte que no perteneces a nada, el sentirte que nadie te entiende, que nadie te escucha, cosas aparentemente comunes. Sí. Pasó como toda esa etapa y después termina la adolescencia, 16, 17 años, no, vamos un poco más atrás, 15, 16, como que empeoraba. Lo que yo siempre me decía de estando niña fue, es que cada año es peor que el anterior. O sea, desde chiquita, como a esa edad, 15, 16, es que cada año es peor que el anterior. O sea, yo me siento peor que antes. Qué difícil. Sí. Con esa, nadie me entiende, estoy sola. Eso es una de las cosas que más me repetía, es que estoy sola en el mundo. Wow. Que lo entiendo hasta cierto punto, puedo simpatizar, creo que es algo que ser adolescente es una etapa sumamente difícil y justamente como comentabas, sentimos que no pertenecemos, nos sentimos solos o sentimos, ¿por qué me veo? También tenemos tantos cambios corporales, ¿no? Que como que todavía no se acomodan las cosas, no encajo, ¿por qué no me veo como fulanita o como fulanito? Porque, ¿no? O sea, como esta comparación y esta tristeza, pero ya de eso a sentirse estoy completamente solo, por como tú me lo estás describiendo, creo que iba más allá. O sea, ya no era mi edad es difícil, sino de verdad estoy sola, no siento que tenga yo un grupo de apoyo, o sea, me siento sola. Y sí, y sin embargo yo en la secundaria sí tenía más, mi grupo de amigos ya no era de 1 o 2 personas, ya era como un poco más grande, ¿no? O sea, ya lo que puedo decir es que después, estando en esa etapa de adolescencia en la secundaria, podía parecer como una persona normal, porque tenía amigos, iban a mi casa, como que... Pero yo por dentro, yo no me sentía en lo absoluto bien de ese modo, de estoy completamente solo, ¿no? Y cada vez era peor, o sea, yo me sentía cada vez como peor. Y desde muy chiquita, de esos 16 años, 17, yo solo pensaba en esa, como, ¿cuál es la necesidad de existir? ¿O por qué existo, no? O sea, ¿por qué no desaparezco? Que hasta cierto punto también es algo que sucede en la adolescencia. Ay, no sé. Bueno, Digo, no soy experta, obviamente yo no me dedico a salud mental ni nada. Y creo que a veces hay días que decimos, como el típico meme de, pues, ¿cómo dice? Pues me mato, ¿cómo va el otro? ¿Para qué nací? O cosas así, sí, pero ya es como algo más chusco, ¿no? Sí, pero ya llegarte a cuestionar el por qué no mejor desaparezco, no sé qué tan frecuente sea, no me atrevo a decir, claro, todos los adolescentes, no sé, no me suena tan frecuente, pero puede que yo esté equivocada, ¿no? Sí, o sea, digo, en mi historia suena normal porque es algo que yo viví, que nunca le platiqué a nadie y yo no empecé a tratar o no empecé a tomar terapia psicológica hasta más grande. Ok, oye, a ver, entonces vámonos hacia el futuro. ¿Cómo es que llegas a terapia? Perdón, te interrumpí, no sé si quieres terminar alguna idea. No, está bien. Okay. Todos los demás años hasta por a lo mejor los 18, 19, fue siempre, cada año es peor que el anterior. O sea, yo cada vez me sentía como que con menos ganas de vivir, vamos a decir así. Ya a los 18, 19 años empiezo a tener trastornos alimenticios. Okay. Porque yo me veía en el espejo y te ves como muy mal. Y más o menos a los 18, 19 años empecé a escribir más acerca de lo que yo sentía. Y en las cosas que yo escribía, siempre, o sea, nunca estaba sola en lo que escribía. Escribía y siempre... ¿A qué te refieres? O sea, siempre hablaba de que alguien, o sea, como si dentro de mí alguien me dijera algo. Es que alguien me dice que no estoy bonita, alguien me dice que no soy suficiente, alguien me dice que
nadie, o sea, como que nadie le voy a importar, que nadie me va a querer, que nadie, o sea, y en las cosas que yo escribía estaba constantemente ese aparentemente duelo interno. Ok, eso te iba a preguntar, ¿tú en ese momento lo percibías como una proyección interna tuya? Exactamente. Ok, Yo lo percibía como una proyección interna. ok. Empecé a ir a terapia después de que en la universidad, en mi primer año de universidad, tuve un ataque de pánico. Ay, qué fuerte. Como, vamos a decir así, regresaron porque de niña tenía ataques de pánico, ¿no? Ok. ¿Sabes? ¿Recuerdas si algo en especial te lo detonó o solo te acuerdas de ese evento? No recuerdo si fue algo en particular, solo recuerdo que me dio un ataque de pánico en la escuela. Estaba con mis compañeros y llegué a mi casa y le comenté a mis papás, no quiero volver a la escuela, me siento mal. Y mis papás Ok. trataba de explicarles y les dije, por favor, denme chance, llévenme a un psicólogo o algo porque siento que no estoy bien, ¿no? Ya en ese momento habías terminado entonces La prepa, pero sí. tu terapia, la que comentabas, ¿ya la habías terminado? No, era la primera vez, o sea, fue como Ok. que mi primer encuentro con terapia fue más o menos a esa edad. Bueno, lo más fácil para que mis papás no se preocupen por mí es, pues voy a terapia para tratar de solucionar esto, ¿no? Ok, que perdón, te voy a interrumpir, creo que fue o sea, para tu corta edad creo que fue una gran decisión. Creo que la salud mental es algo que dejamos muy de lado, algo que en décadas atrás ni siquiera se habló porque no tenía relevancia. Creo que las cosas están cambiando hoy en día, gracias a Dios creo que se le da un poco más de enfoque. Creo que nos falta todavía, pero sí quisiera recordarle a la gente la importancia de la salud mental, la importancia de pedir ayuda si uno necesita realmente ayuda o se siente solo o no sabe por dónde, ¿no? Y claro, también le aplaudo a tus papás que te hayan escuchado y que te hayan llevado a terapia, porque bueno, no siempre se da el caso de que se le escucha a los adolescentes, ¿verdad? Sí, Pero bueno, perdón por la interrupción, no te ahora ya puedes preocupes. continuar. Sí, mis papás me llevaron por eso. eh, no me sirvió de nada, o sea, no es que la terapia no sirva de nada, Lo siento. en ese momento no me sirvió de nada, porque yo me seguía sintiendo mal y de esos momentos en los que no encuentras, ya pasando, o sea, no, nada me causaba emoción, nada me causaba como felicidad, ¿no? Me sentía como muy mal. Hay una poesía que no la voy a recitar, pero la voy a mencionar, que se llama Reír llorando, de un autor que se llama Juan de Dios Pesa. Y habla de un payaso que hacía reír a la gente y que él estaba triste y que él no podía como hacer su vida feliz. Hay una frase de esa poesía que dice, nada me causa encanto ni alegría, no me importa ni mi nombre ni mi suerte, en un eterno spleen muriendo vivo y es mi única ilusión la de la muerte. Okay, wow. Suena como si sus emociones, y quiero pensar que las tuyas, como si estuvieran congeladas, pero al mismo tiempo suena como una desesperación de ya no quiero estar aquí. Exactamente, sí. Eso era lo que sentía que me representaba, porque yo no decía nada de esto, o sea, yo les dije a mis papás, necesito la terapia, siento que hay algo que no está bien, pero yo no les dije, es que no, siento que no está bien esto y esto, yo solo les dije, cuando se trataba de hablar de cómo me sentía, del vacío dentro de mí o de estas emociones, ahí yo no podía decirlo. Yo escribía, todo lo que sentía yo lo escribía. Y pasaron los años y empezó como que a ver, no fue constante la ayuda psicológica, porque ya no quería, o sea, entré en un estado de apatía y fue empeorando porque ese estado de apatía, no estaba estudiando porque no podía
y estaba en mi casa casi todo el día durmiendo, no quería salir, no quería hacer nada, ¿no? Que ahora vamos a decir así, se entiende como a lo mejor depresión. En ese momento, pues tus papás nada más te dicen, oye, ¿por qué no te levantas? Oye, ¿por qué no haces algo? Oye, ¿por qué no? Cualquier cosa, ¿no? Sí. No lo ven de esa manera. Oye, me platicabas entonces que la escritura era como un escape para ti, ¿no? Era una manera de expresar todo este mundo interior que estaba tan conflictivo en ese momento. ¿Tienes algo por ahí que quisieras compartirnos? Solamente si tú te sientes cómoda, es un espacio seguro, abierto, solamente si tú quieres. Sí, sí, claro. Tengo algo, de hecho, que escribí más o menos 21, cuando tenía como 21 años. Ok. Te lo Ya voy a leer. llevabas mucho tiempo en este ciclo que describías, ¿no? ¿Como cuántos años más o menos? Pues es que cuando a los 15, 16 años dije, esto cada vez va peor, es que realmente cada vez va peor. O Ok, sea, yo, ya pasaron como 6 años más o menos. mis ataques de ansiedad eran peor, mis problemas alimenticios eran peor, la depresión era peor, yo me sentía peor, me sentía más perdida, o sea, como que cada momento era como peor y lo único que tenía en ese momento era escribir, porque, o sea, no había otra cosa, o sea, no había otra cosa que yo pudiera hacer. Y en uno de esos momentos yo escribí esto, que con el conocimiento y ya con la historia completa cobró sentido para mí. Y lo voy a, si me lo permites, pues lo voy a leer. Claro, no, adelante, por favor. Ok. Dice, muros retumbando en el compás del reloj, suenan sin parar marcando latidos. 1, 2, 3. Salones vacíos, escucho mi voz resonando sin dejarme salir. Las ventanas heladas, llenas de frío, y el viento asomado como una avalancha. Parece imposible poder vivir. Los pisos mojados, bañados en lágrimas, se resbalan recuerdos, se limpian memorias. Luces parpadeantes tratan de respirar. ¿Me será posible alguna vez escapar? Y muy a lo lejos, con el eco del cuerpo, se vislumbra una sombra. Se ve una niña, se ve asustada. ¿Está perdida o está concentrada? ¿O será su interior que la tiene atada? No te miento, pero me dieron unos escalofríos que me recorrieron las piernas, los brazos, me llegaron hasta atrás en la nuca. Qué fuerte. En ese momento era tu escape. Hoy, ¿cómo lo entiendes? Con todo lo que me pasó, hoy realmente entiendo esa parte de estar encerrado en uno mismo. O sea, era como mi yo pidiendo a gritos salir de un lugar en el que verdaderamente estaba encerrado. A mí me suena muchísimo, hay una serie que se llama Stranger Things y no quiero como meterme en explicar toda la serie, pero básicamente es como si hubiera un mundo, haz de cuenta, este es el mundo, y luego hay un mundo al revés, ¿no? Y hay personajes que se quedan atrapados en el mundo al revés sin poder salir. Y esto que me lees, pues este sentimiento que tienes tú, luego me llevó allá. Y, Sí. o sea, sí, de hecho, yo tuve que cerrar los ojos para poder ver de qué estabas hablando en tu escrito y me sentí verdaderamente atrapada. Sí, ¿Cómo te así, sientes tú o cómo te sentiste? así justamente. Y recuerdo que lo escribí porque se me vino una imagen en la cabeza como de una chica encerrada en o sea, como que en un cuarto blanco sin pared, o sea, sin ventanas. Y dije, o sea, para mí era una manera de escape y para mí era solo escribir historias o escribir algo. O sea, eso yo no lo escribí como pensando es lo que siento, escribí como diciendo, es una historia, algo que puede venir, o sea, una película o un cortometraje o algo así. O sea, esa fue la idea principal. Que leo hoy, al fin y al cabo, todo lo que escribimos son cosas que tienen que ver con nosotros porque es la realidad que conocemos, ¿verdad? Claro. Entonces, pues, leyéndolo ahora entiendo que justo era yo misma atrapada dentro de algún mundo como tú lo explicas.
Qué Sí. fuerte. ¿Le platicaste a alguien o le enseñaste a alguien esto? Porque me parece un grito de ayuda de estoy en una cárcel y no puedo salir. Pues tuve más terapeutas, o sea, yo fui con muchos terapeutas de muchos índoles, o sea, psicológicos todos, pero eran de distintas ramas, ¿no? Y siempre yo les comentaba a todos que era que yo escribía y que me gustaba y que era pues, que me gustaba, era mi pasión, que yo quería escribir libros y todo. Pero creo que ni siquiera en psicólogos dimensionaban lo que había detrás de ello, de eso. O Oye, sea, ¿y qué hay de tu familia? ¿Tu familia supo de esto que acabas de compartir? no, mi familia no sabía, porque uno se comporta o siempre se trata de comportar lo más normal con su familia, ¿no? O sea, nunca como te muestras tan triste o vulnerable, excepto mis papás, Ujú. que obviamente ellos me veían porque yo vivía con ellos. Y obviamente pues veían o fueron vislumbrando el descenso que fui teniendo con el tiempo. Ujú. Eran peleas con mi mamá, peleas con mi papá, por favor levántate, por favor haz algo, por favor come, por favor duerme, porque yo no dormía, yo no comía, yo no hacía nada, o sea, así. Y era peor, y era peor, y era peor, y era peor, y era peor. En esa misma época, 2014, me gustaban como que las cosas muy sangrientas, o sea, como que las películas con mucha sangre, personajes con mucha, como todo, no sé, Como cosas muy fuertes. violento, Sí, ¿no? me gustaba Lo que mucho la escucho. violencia. Sí, exactamente, me gustaba mucho, mucho la violencia. Y yo pensaba en, o sea, pensar en el suicidio era mi día a día. Me gustaba mucho la poesía, me gustaba mucho la, vamos a decir, la violencia en películas y cosas, y yo trataba de adornarlo y hacerlo como poesía bonita, ¿no? Y yo decía, me voy a hacer un tatuaje, de hecho, como que con una frase que representara como que el matarse, ¿no? Como es algo que no está nada padre, pero eso son cosas que tenía en la cabeza y las comentaba, pero nadie creo que nunca se lo toma en serio, o sea, nunca nadie lo piensa realmente. Cuando Siento, fueron siento empeorando, mucho que hayas vivido una etapa tan oscura porque estás hablando de una depresión tan grande que para una persona muy de verdad joven, lo siento muchísimo. llegó un punto en el que tuve una pelea bien fuerte con mi mamá, me acuerdo, y yo ya estaba muy harta, ella estaba muy harta, y yo tenía unos días que había escrito algo. Ujú. Se llama Carta de un suicida. Así lo titulaste tú, Así ¿no? lo titulé. Y esto ya data en un junio 2017, Ok. ¿no? Cuando, vamos a decir, las cosas se aclaran para mí, es en 2017, junio 2017, yo escribo esto, se lo enseño y habla justamente de todo lo que acabamos de comentar, de cómo la gente no se da cuenta de que alguien pueda estar pasando estas cosas y lo toman a broma y no, no. Pero dentro de eso había una parte que te voy a leer, Ujú. eh, Sí. que es un pedacito que dice, yo aún no me he curado, pero combato mi dolor haciendo mala poesía. Estoy en un psiquiátrico llamado vida, donde el doctor está igual que yo, mientras que estoy atada y mis compañeros eternos no me dejan hablar. ¿Algún día se callarán las voces? ¿O estas me dejarán pedir auxilio antes de que sea muy tarde? Esa frase estaba dentro de esa carta, Me hablando volviste a dar muchos escalofríos. y haciendo hincapié otra vez a voces, a estar atada, a que no me dejaban hablar, o sea, no Ok. podía hablar. Eso te iba a preguntar, porque hablas de compañeros. ¿Puedo preguntar a qué te refieres con eso? Pues es que siempre había algo dentro de mí que me hablaba y me decía cosas feas, pero no, cuando era niña escuchaba las voces, grande ya no escuchaba voces, pero Pero es como me si
o sea, por lo que estoy entendiendo de tu historia, es como si en algún punto hubieras internalizado esa voz que al final del día parece que no era tuya. O sea, yo como lo entiendo era externo, es como si hubiera algo adentro de ti contigo, en tu cabeza contigo, no sé cómo explicarlo, Sí, pero como que no eras tú. Exacto, sí, exactamente, había internalizado algo, o según yo salía de dentro de mi cabeza, es como que las voces estaban dentro de mi cabeza y uno pues piensa que es uno mismo, ¿no? Y hablando de esto, las voces tal cual decían, mátate, o sea, mátate tal cual, o sea, si lo tengo que resumir en una frase es eso, mátate. Y como que yo estaba dispuesta a hacerlo. Realmente yo estaba dispuesta a matarme. Tenía Lo siento una mucho. fecha, tenía un día y tenía una lista de cartas a las personas a las que les iba a escribir algo, o sea, que tenía algo que decirles antes de morir. Ay, qué fuerte. Sí, bastante fuerte. Y cuando yo les leí, o sea, yo no se los leía a mis papás, yo solamente se los enseñé. Después de esa pelea en la que yo ya estaba muy cansada de lidiar con mi familia, o sea, con mis papás, lidiar con lo que yo sentía, se los leí y en ese momento mis papás obviamente se pusieron a llorar. Como que entendieron la gravedad del problema. Cuando ya estaba, pues, a lo mejor a meses, a un año si tú quieres de perder la vida. Me parece que fui a un psicólogo más y por azares de la vida, mi mamá se contacta con una persona que se contacta con una persona que me llevó a un terapeuta que era distinto, ¿no? O sea, ¿Distinto cómo? Distinto, o sea, también era psicólogo, pero manejaba otra corriente o distinto cómo? No, yo ya había ido con todas las corrientes psicológicas, ¿no? Okay. Y entonces, ¿qué tipo de terapeuta es? ¿Dónde te llevaron? O sea, era como mi mamá conoció a esa persona y esa persona conoció a otra persona, ¿no? Ajá. Y le comentó que hacía como terapias, manejaba energía. Mi mamá me lo comentó y me dijo, ¿quieres ir? Yo, obviamente yo era súper atea, obviamente yo no creía en nada, yo no creía en Dios, yo no creía en nada bueno. Pero siempre he sido una persona que le gusta saber, ¿no? Como muy curiosa, intelectualmente curiosa. Y yo dije, ok, vamos a ver, no perdemos nada. Me llevó mi mamá con esta persona que manejaba energías, terapeuta, y me acuerdo que la primera pregunta que le hice fue ¿por qué siempre estoy triste? Esa fue la primera pregunta que le hice en todo el tiempo, porque siempre estoy triste. Ok. No recuerdo las respuestas. No recuerdo mucho de lo que me dijo. Tampoco recuerdo, fue probablemente un poco después de esta carta. Si esto lo escribí en junio, a lo mejor fue final de junio, julio, más o menos por ahí, ¿no? Obviamente te dice, haz estas cosas, me intento ayudar como terapeuta, o sea, es una persona que da terapia, ¿no? Okay. Me dijo, haz esto, a ver si esto te ayuda. Pues, no sé si lo habré hecho o no, no me acuerdo. Fui a otra sesión meses después, por ahí de noviembre. Y esta persona me dijo, no hay nada que hacer contigo. O sea, no hay nada que pueda hacer por ti. Lo que puedo intentar hacer es hacerte una terapia energética que probablemente pueden conocer. Se llama Reiki. Okay, yo sí. no sabía nada de eso. Yo solamente dije, pues bueno, si dicen que no hay nada que hacer y que eso es lo único que puede funcionar, ok. O sea, yo ya habiendo tratado todo muchas cosas, yo dije que sí.
Al día siguiente, pues voy a la cita días después y ya te acuestan en una cama de terapia. Me acuerdo que me pusieron cuarzos y ahí es como donde las cosas se empiezan a poner interesantes, ¿no? O sea, como todo empieza a cobrar sentido. Estos cabos, también quiero comentarlo, los he atado con el tiempo. O sea, yo solo vivía las cosas sin como este razonamiento que hemos hecho, que he hecho como con todo el tiempo en el que estamos hablando, ¿no? Ahorita los até, pero yo no sabía nada de eso. En el momento en el que la terapia se supone que hace es sanar tu energía, ¿no? Va sanando como chakra por chakra lo que esté mal dentro de tu energía, ¿no? Puede ayudar a situaciones físicas, emocionales, como era lo que se supone que íbamos a hacer, ¿no? Okay. Sanar cada uno de los chakras por si había algo dentro de mí, o sea, como emociones que yo no había procesado, de cosas algunas que había vivido y todo, ¿no? O sea, es eso. Al momento de que estoy ahí cerrando los ojos con los mantras bonitos, o sea, solo estás acostado en una cama con cuarzos en el cuerpo y escuchando mantras bonitos. Era todo. Y a mí me dijeron, tú acuéstate, relájate, no vas a sentir nada, no te vamos a tocar el cuerpo, no nada. De pronto, las personas que estaban ahí, que solamente eran dos, empezaron a hablar entre ellos. Obviamente yo estaba despierta, nada más que tenía los ojos cerrados y ahí una de ellas dijo, es que parece que tiene algo dentro de ella, es que no es ella, me dijeron. O sea, como si hubiera alguien más, ¿no? Alguien más además de ti adentro de tu cuerpo. Lo dijeron, es que no es ella, hay alguien más, tal cual, es que no es ella, hay alguien más. Y uno escucha y ve películas y cosas como este tipo de, vamos a decirlo así, exorcismo si quieres verlo, ¿no? De un espíritu o algo se le mete a alguien y se lo sacan. Ajá. Yo he sido siempre muy bien, me encantaba la violencia, pero no me gustaban las cosas de miedo, ¿no? Ni las películas de terror ni nada, porque ya de por sí mi vida era muy terrorífica y no me gustaba nada de eso. Así que mi primer instinto, lo primero que quise hacer fue salir corriendo, o sea, tal cual yo me quería levantar de la cama, o sea, de la camita de masajes y salir corriendo. Mi cuerpo... ¿Por miedo o por qué? Yo tenía miedo, o sea, no sé, yo simplemente quería correr, eso fue lo que mi cabeza quiso hacer, pero mi cuerpo no me respondió. Dijo mi nombre y me dijo, estás aquí, necesito que estés aquí, por favor, imagínate en un espejo, imagínate dentro de tu mente, piensa en las cosas bonitas de tu vida, o sea, como que empezaron a tratar de decirme de que pusiera dentro de mi mente cosas buenas, ¿no? Vamos me tocaron el hombro y me dijeron, tienes un espíritu dentro de ti y lo tenemos que sacar, o sea, tal cual. O sea, como que ya me hablaron a mí, me dijeron, por favor, piensa cosas bonitas, tienes un espíritu dentro y te lo tenemos que sacar, pero necesito que pongas todos los recuerdos bonitos que tengas en tu cabeza, ¿no? Obviamente intentas pensar, yo pensé cosas, me pusieron música que tuviera significado para mí, ya no eran mantras, sino era música que a mí me gustaba, y yo seguía acostada pues pensando, ¿no? Tratando de encontrar en mi cabeza algo bonito, y luego me dijeron, por favor, imagínate, o sea, visualízate enfrente de un espejo, por favor, necesito que tú veas al espíritu. Visualízate frente de un espejo y dime qué ves. O sea, bueno, yo no estaba hablando, yo solamente estaba pensando. Yo pensé que te tenías que ver tú al espejo, no pensé que te fueran a pedir que vieras un espectro. Necesitaban que yo lo viera porque estaban tratando de sacarlo dentro de mí. O sea, eso es la cosa, necesitaban que yo lo viera porque estaban tratando de sacarlo dentro de mí. Entonces, digamos que en el espejo yo vi una sombra, o sea, una sombra que pasó, o sea, que no se quedó en el espejo, pasó en el espejo y me preguntaron, ¿lo estás viendo? Lo vamos a sacar ahora mismo.
Este lapso de tiempo yo puedo decir que no recuerdo lo que pasó, solo recuerdo que me pusieron una canción que es muy significativa para mí y después de la terapia ya un tiempo a mí me dijeron que eché un grito, o sea, como un grito alarido de mucho dolor, ¿no? O sea, como si yo estuviera llorando, sí, con mucho, mucho dolor. O sea, fue probablemente un momento traumático, o sea, sí puedo considerar como un momento traumático el momento en el que sacan al espíritu, ¿no? Yo estaba llorando y creo que nunca en mi vida he llorado de esa manera, probablemente no estando consciente, o sea, lloraba, pero de esas veces que gritas como en una del por qué, pero así como que con una voz gruesa y todo, llorando con sonido fuerte, muy fuerte, ¿no? Ok. Luego a mí me dijeron que dentro de el llanto alarido se escuchó como que va, algo que no era ni siquiera mi voz. ¿Cómo? O O sea, sea, tú gritas como das un grito desesperado, y pero se escuchan escucha. otra vez, otra voz adentro de tu voz. Exactamente, o sea, se escucha, obviamente me lo contaron después, porque yo no me acuerdo de eso, ¿no? O sea, pero pues sí, es que tú gritaste y se escuchó una voz como gruesa, una voz fea, una voz, como otra voz, ¿no? Y que, o sea, esta voz te dijeron, sí, ¿qué hizo? ¿Gritó con tu grito? ¿Habló? ¿O Me qué? solamente como, o sea, gritó, o sea, era el espíritu que lo estaban sacando Ya, y ahora sí como dando su grito desesperado, no, no sé, no, ya. era el espíritu. Eh, terminando, terminando la sesión, Ajá. bueno, después de todo esto, ya no, o sea, yo no me acuerdo, ya me pusieron la canción y ya empezamos, puedo decir que empecé a llorar más despacito, ¿no? Como un llanto así de... Controlado, ¿no? Ajá, Mira, controlado, qué bueno que no te, qué bueno que no te acuerdas, porque yo creo que la mente sí como que guarda en cajitas así lo que fue sí, tan traumático exactamente, que ya no te sirve. Qué sí, bueno que no te acuerdas. no, no me acuerdo, ya después de eso simplemente regresaron los mantras, la musiquita, cosas así, así ya, y no sé cuánto tiempo pasó, ya no sé como que nada, ya nada más. Después me dijeron, no, a ver, empieza a abrir los ojos y empieza, ¿no? Y ahí viene otra cosa como que a mí me impactó y que hace que no pueda dudar de lo que viví. ¿Ok? Dos cosas ¿Qué fue? importantes. La primera es que perdí como 2 kilos en una hora. ¿Eh? O sea, la ropa que yo tenía puesta, en ese momento pues era ropa de mi talla, ¿no? Me quedó Ajá. grande. O sea, me quedaba grande en un grande de grande como cuando bajas de peso y la ropa te queda grande. Pues es que es como una talla, ¿no? Sí, como una talla, como una talla. Mi cara se veía más delgada, o sea, yo me vi al espejo, bueno, la persona tenía un espejo, ¿no? Por ahí en el lugar, y yo me vi al espejo y yo no me reconocí. Pero yo no me reconocí, no como antes, no me había reconocido que me veía fea, que me veía monstruosa, que me veía, porque yo así me identificaba, fea, monstruosa tal cual, esa palabra. Sí, no me reconocí, o sea, ¿quién es esa persona? Pensé. Y me acuerdo que yo le dije a las personas con las que estaba, el mundo se ve así, Uy, no. así con colores, o sea, de verdad que yo les pregunté, ¿de verdad se ve así brillante? Porque yo no veía eso, o sea, yo no veía esos colores. Yo dije, wow, hay colores, se ve brillante. No Y, manches. y O eso, sea, de o plano sea, estuviste años encerrada en una prisión que ni siquiera eras consciente de que estabas encerrada y ni siquiera, o sea, ay, qué triste, siento mucha tristeza, cómo no saber los colores del mundo, o sea, como este brillo que dices, sí. Esas son las dos cosas que me hicieron como, o sea, que
después de eso empecé a creer en que existe algo más grande, ¿no? Que existe algo más, que no podemos ser solo personas y base científica. Hay cosas que no se explican, la ciencia no la puede explicar. ¿Qué impacto? ¿Y cómo te sientes hoy? Fue un proceso complicado porque la persona obviamente luego me explicó y toda la historia que hemos contado ahora pues puede tener sentido. El espíritu se apoderó de mi cuerpo desde que yo tenía 8 años, o sea, estuvo dentro de mí 16 años. No. Y los primeros años de mi vida yo tenía control entraba y salía, ¿no? O sea, entraba y salía. Hasta que llegó un punto en el que nunca volví a regresar a mi cuerpo. O sea, yo ya no regresaba a mi cuerpo. Porque estaba esta cosa dentro de ti. Eso sí es una base de la física, me parece que dos materias no pueden ocupar el mismo espacio. Exactamente. Entonces, ya había un espíritu ocupando mi cuerpo. Yo no podía entrar y no me dejaba entrar a mi cuerpo. Yo sé que ya dijiste que no te gustan las películas de terror, pero ¿viste la película de Insidious? No, nunca he visto una película. No la veas. Yo platico de ella después porque pues es como tu caso. Pero cuando me dijiste este tema de que bajaste 2 kilos en 1 hora, hay una película, ahorita se me olvidó el nombre, pero hay una versión americana y una versión Thai, creo que es Thai, no sé, pero la voy a buscar y voy a insertar la imagen en algún lugar. Spoiler, es el final de la película, pero se trata de una persona que de repente como que es todo un rollo, pero tomaba fotos y es de terror, y entonces al final esta persona como que todo el tiempo estaba jorobada y sentía como mucho peso, o sea, como si él pesara de más, ¿no? Y al final, espero no asustarte, pero al final en la película sale una escena en donde se ve que él trae cargando aquí a algo. Ajá. Y, o sea, me suena durísimo como tu caso, o sea, porque literalmente sacaste algo como de 2 kilos, algo que estaba dentro de ti que no era tuyo y no eras tú. Sí, Qué duro. Me costó mucho tiempo asimilarlo, porque pues a los 8 años, o sea, realmente en ese momento ahora sí que volví a nacer, porque dejé mi conciencia y dejé como todo pues, a temprana edad. A lo mejor fueron, no sé, 3, 4, 5 años intermitente hasta que se apoderó de mi cuerpo y yo ya no pude regresar. Y de ahí, pues, ya no. Hay muchísimas cosas de mi vida que yo no me acuerdo. O sea, yo sí te puedo decir que no recuerdo casi nada de mi vida. Hasta ese momento, ¿no? Después de que te ayudaron, ahora ya recuerdas todo. Sí, o sea, ya te puedo decir, este mes, bueno, digo, todo lo que es normal, ¿no? Pero yo sí tengo espacios, o sea, blank space de memoria completamente, y puedo recordar por a lo mejor una fotografía, ¿no? O sea, como que me acuerdo de la fotografía porque pues, son cosas que siguen aquí en este plano y que veo y esta foto. O sea, como que me acuerdo de esa foto y me acuerdo a lo mejor de un poco de eso, ¿no? Pero estoy hablando de que me acuerdo de un 20% desde los 8 hasta esa edad. Y es porque hay fotos. Y de esos momentos que me acuerdo, ¿no? La mayoría no. O sea, hay demasiada información que yo no recuerdo. Hay cosas que se quedan en el plano mental, o sea, en la mente como tal, que es por eso que las recuerdo. Pero hay demasiado que no. O sea, hay demasiado que no. ¿Y te explicaron qué era esta cosa? O sea, ¿fue algo que alguien te provocara, tipo alguien te hizo mal de ojo? ¿O qué era esta cosa que tenías adentro, sabes? No, es la persona que realizó esta terapia me dijo que era un espíritu de bajo espectro. Hay espíritus en el mundo, pues así como hay cosas buenas, hay espíritus que andan rondando en el mundo, que no tienen energía propia y que necesitan absorber la energía de
lo que se pueda absorber. Sí entiendo a lo que te refieres. Yo tengo una historia personal que no he platicado, la verdad no sé si me voy a animar a platicarla, pero sí entiendo a qué te refieres. Uh-huh. Entonces, cuando recientemente platicando, justo en esa edad, entre los 7 y los 8 años, es como pues, toda la parte de la infancia es de desarrollo. Y ahí en esa edad en el que tú ya eres más consciente de como que de la vida, de lo que pasa, o sea, como que vas comprendiendo ciertas cosas y entra un niño a cierta, pues, como miedos, inseguridades. Obviamente este tipo de espíritus se alimentan de una persona con una energía muy bajita. Oye, y hoy quiero pensar, nos estabas platicando que justamente pudo tener acceso a ti porque tu energía estaba muy bajita. ¿Cómo te sientes hoy? Quiero pensar que tu vibra está mucho más arriba como para repeler este tipo no quiero decir ataques, pero de este tipo de sucesos. ¿Te ha vuelto a pasar? Y si no, ¿qué haces para prevenirlo? ¿O te proteges de alguna manera? Okay. Obviamente a raíz de esto me involucré mucho más en las cuestiones de, vamos a decir así, de energía, ¿no? Y cuando una persona sí tiene mucho que ver la salud mental. O sea, esto viene de la mano de la salud mental, porque ninguno está exento de que le sucedan estas cosas, porque ese tipo de energías viven y están con nosotros todo el tiempo. La cuestión es que si nosotros, vamos a decir, si vibramos muy bajo, tienen acceso a nosotros. Entonces, la manera en la que tú puedes estar seguro es teniendo una buena salud mental. No voy a decir a cualquier persona o a todos porque no. Hay personas que vienen y tienen energías muy fuertes y muy elevadas, aunque sean unas personas como tristes y hay cierta protección y todo. Pero sí viene de la mano si tienes esos pensamientos de negativos, de sentirte triste, de depresión y todo, le das pie. Una buena salud mental, sentir y hacer cosas que la felicidad y el amor vibra alto. Sí, De acuerdo. el amor y la felicidad vibran alto. Entonces, al momento en el que hay amor propio, empezando por amor propio, este tipo de cuestiones ya no pueden acceder tanto. Si viene de la mano con esta parte de estar saludable, quererse a sí mismo, atenderse psicológicamente, ¿no? Porque esto fue una cuestión en la que obviamente la psicología ya no podía ayudar porque ya no estaba en parte. Pero fue un muy buen primer paso, ¿no? Porque no sabemos si no lo hubieras dado, no sabemos si hoy estarías hablando conmigo. Es correcto, claro. O sea, de cierta manera a lo mejor era placébica la ayuda porque pues no podían quitarlo de raíz, pero sí había, o sea, sí tuve un acompañamiento que me permitió irme conociendo, claro, ¿no? Yo pienso que en la vida, en el mundo no existen las coincidencias. Yo también creo que Entonces, la gente llega y las situaciones se dan cuando así debe de ser, ¿no? Y a veces es muy frustrante porque las cosas no pasan como creemos, pero creo que tenemos que aprender a fluir con la vida, ¿no? Sí, No tratar de forzar que las cosas sean como uno quiere, porque al final del día no vemos el panorama completo, solo lo vemos desde donde estoy ahorita, pero no vemos lo demás, ni a futuro. Sí, exactamente. Es correcto. Entonces, pues eso fue a partir de ahí lo que siguió fue ese ahora sí descubrimiento de qué pensamientos, qué cosas que yo sentía son mías y qué cosas no, ¿no? Y ya fue como ya fue obviamente un trabajo más terapéutico, más psicológico, más qué te gusta, qué realmente te gusta a ti, qué esto de verdad te gusta, esto de verdad te apasiona, esta manera de pensar, esto no, y ya es ya es normal,
¿no? O sea, a partir de ese momento yo puedo decir que ya cada año es mejor, ya no Qué digo bueno, mejor, ¿no? qué bueno, no sabes, esa frase no la veía venir, pero qué puta, qué bonito. Y con este último mensaje que nos das, quisiera yo terminar nuestra plática. Quiero agradecerte por atreverte a contar tu historia. La verdad es que requiere mucho valor. Créeme, hay mucha gente que no se anima, yo incluida en algunas ocasiones. Qué valiosa información en general, desde el sentido espiritual, energético, pero también el tema de la salud mental. Y esto que nos recuerdas de no es normal estar mal todos los días, no es normal. Definitivamente no es normal. Y creo que es ahí donde hay que aprender a pedir ayuda. Pues te agradezco muchísimo haber venido con nosotros. Te mando un abrazo. Le agradezco al universo que hayas encontrado la ayuda que necesitabas realmente y que estás el día de hoy con nosotros para compartirlo. Te mando un abrazo muy, muy grande y no sé si tú quieras decir algo más, si no, pues ya terminamos la plática. Pues solo muchas gracias por el tiempo, el espacio y con esta conversación aprendí cosas nuevas también. Gracias. Espero que te vaya muy bien y pues aquí estamos para lo que necesites. Muchas gracias. Bueno, ahí lo tienen. Algunas cosas que quisiera puntuar muy brevemente es: uno, salud mental, súper importante. Creo que no le damos la importancia que deberíamos. Dos, please sí recuerden que donde hay luz no hay oscuridad y mucho depende de nosotros, mucho depende de sé que suena súper ridículo, pero no es, o sea, mucho depende de nuestra vibra, de dónde estamos, con qué nos rodeamos, con quiénes nos rodeamos, cómo está nuestra autoestima. La autoestima también es súper importante, sobre todo en estos casos. Ya vimos que estos, digamos, estos parásitos o estas entidades de baja vibración, es muy sencillo que se le peguen a gente que no anda muy bien en este tema, sobre todo en la adolescencia, cuando uno pasa se te mueven tantas cosas, tanta crisis, etcétera. Es súper fácil que anden ahí rondando y son como, imagínense, como sanguijuelas que se pegan y chupan y drenan y drenan y drenan. Ya no sé qué más iba a decirles, esperen. Y por último, el tema de no lo quiero mencionar, pero quitarse la vida. Me da muchísimo gusto que esta persona esté el día de hoy aquí con nosotros, que pueda contarnos su historia, que la sobrevivió, porque la neta sí está muy dura. Y le agradezco la confianza de haberla compartido conmigo y haberla permitido pues publicar en internet. Yo espero que si alguien necesita escuchar esto, más allá de que nos guste el terror y que estemos en época de Halloween, si alguien necesita ayuda, si alguien reconoce estos síntomas, please no duden en buscar ayuda con quien quieran, su familia, sus amigos. Si quieren escribirme a mí, digo, no es como que yo esté capacitada, pero si puedo escucharlos, aquí estoy. Recordemos que hay organismos que pueden ser pues beneficiosos en estas circunstancias. Entonces, please, si esto le puede ayudar a alguien más allá del entretenimiento, pues ya, me doy por bien servida, la verdad. Muchísimas gracias por acompañarme otra vez. Muchas gracias a esta persona. Le mando un abrazo bien fuerte, bien apretado, y que sepa que no está sola. Tienes mucho cariño. Híjole, es que la historia de esta chica está muy dura. Muy, muy dura. Pero bueno, espero que pasen una buena noche y recuerden que donde hay luz no puede haber oscuridad. Y esa luz somos nosotros, está dentro de nosotros y viene de donde ustedes crean, llámenle como quieran, pero esa luz está en ustedes, así que háganla vibrar. Bye. ¿Estás en la casa? Ok, es que
Escuché un portazo y me asusté. Ok, gracias. Bye. Game over.